Lo primero de todo, muchas gracias por venir. No esperaba llenar la sala, ni mucho menos que tuvieran que habilitar otra. Así que los que estéis al otro lado de la pantalla, tanto en la otra sala como en Internet, muchas gracias por uniros hoy a esta charla. Os presento a Manolo. Manolo es el panadero del pueblo de Torrejoncillo Alto, por ejemplo, que es famoso en su pueblo y en los alrededores. Es un experto en hacer pan, pero sobre todo lo que más triunfa de don Manolo son sus cruasanes. Tiene unos cruasanes que nadie en hectáreas a la redonda es capaz de llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tienen sus cruasanes es que están muy buenos, pero no sale ahí una imagen, pero bueno. Están muy buenos en el momento en el que los hace, pero una vez que pasan 10-15 minutos desde que ha hecho sus cruasanes ya no tienen la misma gracia. Entonces, a los clientes les encanta llegar a ese momento en el que los cruasanes están recién hechos, comprarlos y disfrutar de esa maestría que tiene don Manolo. Entonces, don Manolo, un día, jugando al Candy Crush, se le ocurrió: oye, esto de las aplicaciones está muy bien, y si creáramos una aplicación en la que pues pudiéramos avisar a nuestros posibles clientes de cuando los cruasanes están hechos, para decirles: oye, en 15 minutos van a estar, iros pasando por aquí, ¿no? Obviamente en un mundo real no haríamos una aplicación tan sencilla, pero bueno, imaginaos que es la situación actual. Entonces, su sobrino Kevin, que era un programador frustrado, porque ahora con esto de ChatGPT se ha quedado sin trabajo, y entonces está ayudando a su tío Manolo a hacer los cruasanes, y dice: oye, pues yo he investigado, porque en mis ratos libres sigo con esto, que hay una nueva tecnología que se llama Kotlin Multiplatform, y que nos podría ayudar a hacer una aplicación y luego que todo el mundo la usara desde cualquier parte, ¿no? Entonces, vamos a explicarle a Kevin y a Manolo qué es esto de Kotlin Multiplatform, cómo se compara con otras tecnologías multiplataformas, si les sirve para su caso particular, si no, y hacer un recorrido sobre toda la evolución de las opciones multiplataforma que tenemos, para ver dónde se sitúa Kotlin Multiplatform, cómo nos puede ayudar y cómo puede hacer que Manolo o empresas pequeñas en general puedan desarrollar aplicaciones a un coste más bajo. Entonces, vamos a empezar un poco. Esto no sé si tiene puntero, creo que no, pero bueno. Sí, mira, vamos a empezar un poco hablando de qué es Kotlin Multiplatform. Bueno, no, primero vamos a hacer un paseo por la evolución de las tecnologías multiplataforma. Luego sí que nos centraremos en hablar qué es Kotlin Multiplatform, qué diferencias tiene con otras tecnologías, también cómo surge Kotlin, cómo llegamos hasta las necesidades de multiplatform. Hablaremos un poco de cómo funciona a nivel interno, qué empresas lo utilizan hoy en día ya en producción, algunas de ellas obviamente. Luego veremos también qué capacidades presentes y futuras tenemos con respecto a Kotlin Multiplatform, no quiero adelantarme mucho sobre ello, y luego un poco os contaré cómo empezar. Entonces, aquí tenemos una guía totalmente inexacta y poco exhaustiva de algunas de las opciones multiplataforma que hemos tenido a lo largo del tiempo, y vamos a hacer un pequeño repaso a en qué se centraban en su momento, qué hándicaps podíamos tener cuando las utilizábamos y cómo hemos llegado a una solución como multiplatform y, bueno, muchas otras con las que podemos trabajar hoy en día. Entonces, al inicio de los tiempos, a alguien se le ocurrió: oye, estamos haciendo aplicaciones para web por un lado y luego tenemos que hacer nuestra aplicación para Android, nuestra aplicación para iPhone, y esto es muchísimo trabajo, una carga de equipo enorme, y si pudiéramos hacer una única aplicación una sola vez y que luego pudiéramos replicarla en todas partes, esto sería maravilloso, ¿no? La de horas que nos ahorraríamos en el día a día. Entonces, una de las tecnologías más incipientes que surgieron, seguro que hubo algunas antes, y perdonadme si me olvido alguna, porque siempre que hablo de estas cosas, y esta no la he comentado, esta tampoco. Bueno, hay muchísimas más de las que vamos a ver hoy aquí, pero Córdoba quizá fue una de las más populares.
creo que hoy tiene otro nombre, no sabría deciros, pero el caso es que la idea que había detrás de Cordova, que luego han seguido muchas otras tecnologías, era la de, bueno, yo he hecho una aplicación web, si la adapto un poco para que sea responsive, la meto en un WebView, esto va a funcionar maravillosamente. Al final, pues el usuario lo que quiere hacer es hacer clic en mi aplicación, ir a los sitios que tenga que hacer cosas y ya está. Y con hecho una sola vez, además, con un equipo de web, puedo desarrollar en todas las plataformas. Esto fue interesante originalmente, de hecho, muchas empresas optaron por esto, pero rápidamente empezaron a encontrarse problemas, como que pues, al final una aplicación HTML embebida en un dispositivo móvil nunca es tan fluida como hacerla directamente de forma nativa, con las herramientas propias de cada plataforma. También ocurría que pues en general la experiencia del usuario era bastante mala, la integración con el sistema se volvía complicada. Entonces, era una solución de compromiso para algunas aplicaciones sencillas, pero no era ni mucho menos una experiencia de usuario lo suficientemente buena como para una aplicación de producto que quiera evolucionar en el tiempo y que quiera dar un servicio mobile first, que es a lo que estamos acostumbrados hoy en día, pero quizá no tanto cuando surgió esta tecnología. Entonces, bueno, el que quería tener una aplicación rápido por salvar un poco el tipo, podía tirar por tecnologías como estas. A ver, que estoy volviendo para atrás en vez de para adelante. Un segundo que no sé por qué me está haciendo las... Yo creo que estoy yendo para atrás, ¿no? Le doy para adelante y me va para atrás. Están al revés las flechas. Vale. Entonces, una evolución de esto fue Ionic, que seguía siendo HTML y CSS, pero con la ventaja de que la experiencia de usuario era bastante mejor porque intentaba imitar los componentes de la UI y, por tanto, aunque la aplicación parecía nativa, más o menos, luego no se comportaba tanto como nativa. Al final, pues tenía un poco las mismas limitaciones que nos encontramos con HTML en Cordova, que es que pues, nunca va a ser tan fluido como utilizar componentes nativos, la integración con el sistema, este tipo de cosas, ¿no? Un paso adelante fue el de Xamarin, que bueno, aquí he mezclado conceptos porque existe Xamarin Forms, creo que se llama, existe .NET MAUI, son todas tecnologías que inicialmente partieron de forma independiente, pero que luego compró Microsoft, la empresa, y entonces, bueno, desde hace bastante tiempo quien lo desarrolla es Microsoft y consiste en que inicialmente lo que hacían era vamos a utilizar un único lenguaje para desarrollar en todas las aplicaciones. En este caso, Xamarin creo que solo era para Android y iOS. Luego veremos que hay evoluciones que quieren ir un poco más allá. Y lo que hace es un wrapper alrededor de los componentes del framework original y entonces con C# podríamos desarrollar tanto la aplicación de Android como la de iOS y incluso compartir alguna parte de la lógica y este tipo de cosas. En función de la tecnología, existen distintas limitaciones de las de Xamarin, pero bueno, entre ellas, pues por ejemplo, que si el framework de Android vamos a poner se actualizaba, hasta que Xamarin no creaba los wrappers alrededor de la nueva librería, pues teníamos ahí un tiempo de delay en el que no podíamos adaptarnos a las plataformas de forma muy sencilla. Xamarin Forms y .NET MAUI funcionan un poco como las que vamos a ver después, así que tampoco voy a entrar en ello, pero el Xamarin original era un poco esto. El siguiente gran candidato fue React Native, una tecnología que a día de hoy no me atrevería a decir números, pero yo creo que puede ser de las más populares en cuanto a desarrollo multiplataforma. Y el objetivo era similar, pero fijaos que en el anterior, en Xamarin, estábamos utilizando un lenguaje que es C#, que al final solo es conocido para la gente pues que trabaja en .NET, con tecnologías de Microsoft, etc. Pero la gran ventaja que tenían Ionic, Cordova, etc., es que eran un lenguaje que al final la mayoría de desarrolladores conoce, que es HTML, CSS, JavaScript, este tipo de tecnologías son muy de entrada y cualquiera que empiece en el desarrollo normalmente empieza por ahí, ¿no? Entonces eran muy accesibles y eso es algo que se perdía, ¿no? Entonces, basado en todo el conocimiento y las bases asentadas sobre React, se crea React Native, que es, a lo mejor digo aquí alguna burrada, pero es
con la lógica similar a la de React, pero lo que utilizamos al final para crear la UI son componentes que luego, por detrás, cargan los componentes nativos. Esto está muy bien porque con una sola base de código podemos utilizarlo tanto en Android como iOS, en este caso. No sé si hay React Native para web y este tipo de cosas, pero bueno, ahí habría que adentrarse un poco más. Pero el caso es que con React Native podríamos utilizar un lenguaje que la gente de web conoce, incluso un framework como React, que también conoce la mayoría de los desarrolladores o que relativamente les costaría poco entrar en él. Y a cambio podemos desarrollar aplicaciones. La gente de web podría llegar a desarrollar aplicaciones Android y iOS. ¿Cuál era el mayor inconveniente que había con React Native? Que para aplicaciones sencillas va bastante bien, pero en cuanto que la UI se complica bastante, todos esos puentes, esas conversiones entre JavaScript y nativo, pues en algunas ocasiones daban problemillas. No digo que no sea una tecnología útil, a día de hoy la usa mucha gente y sé que hay gente que va a empezar a usarla pronto, así que sus ventajas tiene, pero también hay que tener en cuenta que nos podemos encontrar con problemas de rendimiento. Y luego llega Flutter con un cambio de paradigma total. Bueno, total no, pero muy, muy grande, ¿no? Porque antes siempre habíamos estado intentando bien generar páginas web que parecieran aplicaciones, luego el siguiente paso fue utilizar componentes que luego se transforman en componentes nativos de la plataforma, pero todo esto pues, generaba ciertas ineficiencias que Flutter trata de solucionar con un motor de renderización propio, que esto es lo que utiliza, creo, también .NET MAUI, por si queréis tener ahí una referencia. ¿Y en qué consiste esto? En vez de tratar de utilizar los componentes originales, lo que hace es imitar esos componentes nuevamente, pero esta vez con un motor de renderizado propio nativo sobre la plataforma, de tal forma que por fin llegamos a tener una experiencia muy similar al de las aplicaciones nativas, pero con una tecnología que es multiplataforma y que podemos usar en varias partes. De hecho, Flutter, si no recuerdo mal, también se puede usar para escritorio, para web, es decir, ha seguido evolucionando en distintas variantes. Pero Flutter, al igual que todas las demás, se basa mucho en que vamos a compartir la capa de UI, la capa de interfaz. Al final es lógico porque los que seáis desarrolladores de Android o de iOS o bueno, cualquiera frontend, ¿no? Sabéis que la mayor parte del tiempo la pasamos creando UI y, por tanto, quizá es el problema que inicialmente nos surge un poco al intentar compartir, ¿no? el código. Pero esto es un arma de doble filo, porque siempre que hacemos una interfaz que es igual para todas las tecnologías, eso quiere decir que no nos estamos adaptando a las particularidades propias de cada una de ellas. Entonces, siempre estamos perdiendo ahí un poco de enganche o encaje con la tecnología con la que ese código está trabajando. Y aquí es un poco donde entra Kotlin Multiplatform. Bueno, no lo he dicho, Flutter utiliza Dart como lenguaje y luego tenemos en Kotlin Multiplatform utilizaríamos Kotlin como lenguaje y puesto ahí UI nativa con un asterisco, pero eso lo vamos a dejar para el final, luego hablaremos un poco de eso. De momento quiero que nos centremos en esa idea, ¿no? Hasta aquí prácticamente todas las tecnologías multiplataformas se han centrado en poder hacer la aplicación una sola vez y desplegarla en todas partes, incluida la capa de UI, y Kotlin va un pequeño paso más allá que luego veremos. Entonces, ya hemos hecho un pequeño repaso, ahora vamos a ver en qué consiste Kotlin Multiplatform. Bueno, no sé si conocéis todos Kotlin por aquí, o por lo menos os sonará seguramente, porque se ha popularizado mucho en Android, pero la realidad es que Kotlin no fue creado para desarrollar en Android. La que creó Kotlin es JetBrains, que es la empresa que se encarga de desarrollar un montón de entornos de desarrollo, el más conocido es IntelliJ, y su problema radicaba en que por aquel entonces, alrededor de 2011 creo que es cuando empezaron a desarrollar Kotlin, Java era un lenguaje que llevaba estancado muchísimos años. Mientras todos los lenguajes ya tenían, yo qué sé, properties, lambdas, incluso muchos gestión de nulos, este tipo de cosas, Java se había estancado en el pasado y
las actualizaciones eran menores, pero no les daba la potencia de un lenguaje moderno. Entonces, el equipo de JetBrains dijo, oye, ¿y por qué no creamos un lenguaje que se ejecute en la máquina virtual de Java? Porque no vamos a tirar todo el código que ya llevamos haciendo un montón de años, pero que nos permita utilizar herramientas modernas en el desarrollo de aplicaciones. Y de ahí es donde surge la idea de Kotlin. Entonces, originalmente, bueno, el nombre de Kotlin es por una isla que hay enfrente de las oficinas de San Petersburgo de JetBrains, que ya no sé si existirán, porque salieron de Rusia por motivos que os podéis imaginar. Pero, como os comentaba, la idea original era que funcionara sobre la máquina virtual de Java, es decir, en cualquier sitio donde podamos ejecutar Java podríamos ejecutar Kotlin. Y además con interoperabilidad en ambos sentidos para que todo el código que ya existía lo pudiéramos seguir utilizando. No querían empezar un lenguaje de cero, que hubiera que crear todas las librerías de cero, que hubiera que empezar toda la rueda desde el principio. Esta es una de las grandes bazas de Kotlin y lo que le ha hecho poder empezar a utilizarse prácticamente desde el día cero, que toda la base de código de Java que ya hay se puede utilizar en proyectos Kotlin, con código Kotlin y al revés. Existe interoperabilidad en ambas direcciones. ¿Qué nos permitía esto? Pues los desarrolladores Android lo vimos muy rápido y dijimos, esto es una maravilla para desarrollar aplicaciones Android. Estamos con versiones de Java antiquísimas, incluso en Android tenemos otro problema asociado, que es que la máquina virtual de los dispositivos no se puede actualizar y, por tanto, tenemos que estar con versiones, aunque ahora estemos, yo que sé, ya por la 21, pues en Android tenemos que seguir utilizando Java 8 con pequeños retoques de la 11 y cosas así, un poco del pasado, ¿no? Entonces, ocurrió muy rápido que la comunidad se empezara a interesar por este lenguaje, pero obviamente Kotlin para la máquina virtual de Java no servía solo para esto, lo podíamos utilizar para hacer aplicaciones de escritorio, como hacía JetBrains con su IDE, o incluso para backend. No sé si habrá gente de backend aquí, pero muchos backends están desarrollados en Java con Spring, por ejemplo. Con Kotlin puedes seguir desarrollando esos mismos backends con Spring, pero utilizando un lenguaje de programación más moderno. Pero esto no se quedó aquí. Desde casi el principio de Kotlin, incluso antes de que saliera la primera versión estable, surgió una variante. En Kotlin se llaman targets. Existe el target de Kotlin JVM y luego existe otro que es el de Kotlin JS, que lo que hace es que escribimos el mismo código Kotlin, pero ese código Kotlin, al compilarlo, lo que hace es transpilar a JavaScript. Entonces, teóricamente, podemos desarrollar aplicaciones en Kotlin utilizando JavaScript. Curiosamente, es de los que primero surgieron, pero no ha sido de los más populares en cuanto a su adopción. Pero bueno, sigue existiendo ahí y nos sirve para algunas cosas que veremos más adelante. Y, de hecho, técnicamente podemos desarrollar aplicaciones utilizando Kotlin como si fuera una especie de TypeScript. Y luego el tercero en llegar fue el Kotlin Native, que he puesto ese dragón ahí porque es el logo de la LLVM, no me acuerdo de las siglas ahora mismo, pero es una tecnología que nos permite compilar a nativo de forma estandarizada, ¿no? Entonces, muchas de las tecnologías que utilizan código nativo utilizan esta plataforma por detrás. Y esto lo que nos permite es directamente, sin tener que utilizar ni transpilación, ni una máquina virtual de Java intermedia, ni nada por el estilo, podemos escribir código directamente contra la máquina, ¿no? Con lenguaje compilado para la máquina en particular. Y esto abre un montón de posibilidades porque, por ejemplo, podemos crear aplicaciones en iOS con LLVM o con Kotlin Native, ya que al final es incluso lo que utiliza iOS con SwiftUI, creo que es por detrás. Entonces es algo que tecnológicamente encaja perfectamente con iOS, pero podemos crear nuevamente aplicaciones de escritorio pues para cualquier tecnología, en Windows, en macOS, en Linux y finalmente, pues, por ejemplo, Raspberry, ¿no? En cualquier sistema en el que soporte el LLVM para compilar sus aplicaciones podemos utilizar Kotlin directamente en nativo, sin tener que pasar por ninguna plataforma intermedia. Y finalmente, este ha sido el último en llegar, WebAssembly, que lo vamos a dejar un poco ahí, luego os contaré para qué viene, pero que básicamente
es un target que nos permite utilizar WebAssembly directamente desde Kotlin. Y WebAssembly, pues, obviamente, está relacionado con web. No conozco prácticamente nada de WebAssembly, así que os cuento un poco teóricamente cómo funciona. Entonces, tenemos estas 4 tecnologías, estos 4 targets dentro de Kotlin, pero tenemos un problema. Que sí, escribimos en un mismo lenguaje, pero luego no podemos reutilizar ese código escrito en las distintas plataformas. Porque Kotlin.js no se entiende con Kotlin.jvm ni se entiende con Kotlin Native, por ejemplo. Entonces, aquí es donde surge el concepto de Kotlin Multiplatform. Kotlin Multiplatform lo que nos permite es escribir el código en módulos compartidos que luego pueden ser utilizados en todas estas tecnologías. De tal forma que podemos reutilizar el código en cualquiera de las tecnologías de forma muy sencilla. A ver. Vale, pues ya hemos resumido un poco qué es Kotlin Multiplatform. Os voy a explicar un poco cómo funciona. El concepto es bastante sencillo. Tenemos un módulo compartido, que es el que pueden ver todas las tecnologías y que, bueno, tiene ciertas características de configuración, y las librerías que usemos ahí tienen que estar, en principio, preparadas para multiplataforma. Pero en el momento en el que nos encontramos algo que tenemos que implementarlo específicamente para cada plataforma, imaginaos que queremos guardar un fichero y la forma de guardar un fichero es distinta en cada una de las tecnologías, lo que hacemos es que en el módulo compartido implementamos un SPED, que es como una especie de interfaz, pero que obliga a cada una de las variantes a implementarla. ¿Y cómo la implementan cada una de las variantes? Con otra palabra reservada en el lenguaje, que es actual. Creamos aquí unas funciones, variables, clases esperadas, simplemente marcándolas con la notación SPED, y eso ya no nos obliga a implementarlo en el módulo compartido, sino que lo implementamos en cada una de las variantes con el actual. Imaginemos que, por ejemplo, no lo implementamos para web porque, yo sé, se nos olvida o no nos apetece, pues cuando intentemos compilar en web eso va a fallar. Porque, como os digo, no es como una interfaz que la implementa quien quiere, sino que esto el propio compilador te obliga a implementarlo. ¿Cómo se hace? Pues tan sencillo como esto. Tampoco vamos a entrar mucho en la forma de hacerlo porque no nos daría tiempo en este rato, pero bueno, implementamos, por ejemplo, una función que nos va a devolver la plataforma en la que se está ejecutando esto y, por otro lado, en cada una de las plataformas, en cada una de las tecnologías o de los targets de Kotlin, implementamos la implementación concreta, ¿no?, con el actual. Aquí tenemos el SPED, fijaos, y el actual tiene la misma estructura, solo que aquí al final tiene la implementación concreta. Imaginaos que esto, en vez de para Android, lo queremos hacer para iOS, pues sería un poco lo mismo. En cada uno estamos tirando de las clases del framework correspondiente para solucionar problemas específicos de cada plataforma. Esto normalmente, si no usamos librerías externas, lo tenemos que hacer nosotros, pero cada vez va habiendo más librerías que estos SPED y actual ya los tienen implementados por nosotros y simplemente es usar la librería para trabajar con ello. Pero este es el primer punto con el que os tenéis que quedar, que es súper sencillo bajar al nivel de cada target o de cada plataforma e implementar específicamente para esa tecnología lo que necesitéis, independientemente de que ya haya una solución hecha por un tercero o no. ¿Qué nos permite Kotlin Multiplatform? Nos permite llegar hasta el nivel de compartir o de compartición, no sé cómo decirlo, que nos interese, ¿no? Podríamos tener simplemente una aplicación en la que toda la UI y toda la lógica están escritas en cada una de sus plataformas nativas, pero por lo que sea hay un algoritmo muy complejo o una pequeña librería que queremos reutilizar en todas partes. Pues esa librería la hacemos multiplataforma y la podemos utilizar nativamente desde cada una de los targets. Podríamos llegar al punto en el que que es bastante, ¿no?, compartimos toda la lógica de aplicación, toda la lógica de negocio, y la única parte que hacemos nativa es la de UI. Aquí tenemos una ventaja que sé que en otras tecnologías se puede hacer, pero es un poco más complejo. Aquí podríamos tener toda la lógica compartida y la capa de UI la implementamos nativamente para cada una de las tecnologías. En Android con Jetpack Compose, en Swift con Swift UI, en web con el framework que toque ese mes. Y de esa forma, pues podemos... es broma.
podemos tener toda la lógica compartida, no tenemos que repetir esa lógica en todas nuestras aplicaciones, lo que nos va a ahorrar mucho trabajo. Imaginad que mañana cambia la forma de hacer algo, pues en vez de tener que tocar todos los códigos de todas las aplicaciones, nos vamos a la lógica escrita en Kotlin y simplemente lo modificamos ahí. Y finalmente tenemos la opción de hacerlo todo, de marcarnos una especie de Flutter o de React Native con Kotlin Multiplatform. Pero bueno, esto lo dejamos para un paso más adelante. Ahora os cuento cómo se haría. Vale, entonces, os voy a contar rápidamente quién está usando esto. De hecho, me alegra deciros que hay gente aquí que lo lleva usando desde antes de que Kotlin Multiplatform fuera lógico y normal plantearnos si quiero usarlo. Pero lo han usado y están muy contentos con ello, así que os animo a que habléis luego con ellos. Ya os contaré quiénes son. Pero bueno, todas estas empresas hoy en día ya lo están utilizando. Por ejemplo, Forbes, no me está cargando las imágenes, pero bueno, da un poco igual. Están utilizando el 80% de la lógica que está compartida entre Android y iOS. Y esto les ha permitido, por ejemplo, que cada vez que publican una nueva versión de la aplicación puedan hacerlo en las dos tecnologías a la vez sin tener que sincronizarse entre equipos, ver cómo lo hacemos, que ahora en iOS va peor, entonces tenemos que esperar más para sacarlo. No. Escriben el código una vez, la UI sí que la hacen de forma nativa y de esa forma el 80% de la lógica de la aplicación ya está compartida. Luego Google Workspace, no sé en qué estado está esto porque lo comentaron en la KotlinConf del año pasado, igual este año nos cuentan algo nuevo. Está haciendo las aplicaciones nativas de Google Workspace, el Gmail, el Calendar y todo esto, las está haciendo con Kotlin Multiplatform y ya veremos en qué acaba todo esto. Hay que decir que os he comentado antes que Kotlin fue creado por JetBrains, pero a día de hoy realmente pertenece a una fundación que es la Kotlin Foundation, donde está JetBrains, pero también está Google, está Shopify, está Gradle. Hay unas cuantas empresas que hoy en día, entre todas, deciden cuál es la evolución del lenguaje. Ya no pertenece solo a JetBrains como era originalmente. Entonces, bueno, a Google le interesa que esto avance. McDonald's, por curioso que parezca, pues también tiene gran parte de su aplicación desarrollada en Multiplatform, esta parte rosa de aquí, la parte azul de iOS, esto sería la parte que está escrita de forma nativa y la parte que está escrita en Android. Y toda esta parte central, toda la gestión de la capa de dominio, la capa del repositorio, el acceso a base de datos, lo tienen de forma multiplataforma. De hecho, no sé si os recuerda esta estructura un poco a esto. Jamás os recomendaría que fuerais a comer a McDonald's, pero en cualquier caso, si os apetece una hamburguesa, seguramente querréis verla viendo alguna película en Netflix y que sepáis que Netflix, no la aplicación principal, pero sí que han creado una aplicación que es algo así como para artistas y para pues todo el mundillo dentro del tema de la creación de contenido para la plataforma, que se llama Prodigal. La están creando también con Kotlin Multiplatform. Nuevamente, tienen la parte externa, la tienen, me equivoco todo el rato de botón, toda la parte externa o visual la tienen hecha en cada una de las plataformas y luego hay una gran parte en Kotlin Multiplatform. A ver, ahora va para el otro lado. Se me cambian las flechas de dirección. Philips también con la aplicación, que es que no me carga aquí, con la aplicación de Philips Hue, que también tienen, ellos no utilizan la aplicación entera, sino que van al modelo de librería. Tienen una librería que está escrita en Kotlin Multiplatform y la usan en múltiples plataformas. Y luego la que os comentaba antes, Worldline, que además es una patrocinadora de este evento, fueron de los primeros que yo conozca en España en empezar a trabajar con ello y en poner en producción con éxito una aplicación que tiene más de 1 millón de usuarios activos, que es Eroski. Y esta está entera hecha en Multiplatform, excepto la capa de UI. Muy bien, entonces hemos dicho que todo esto está muy bien, pero que hay una parte que se nos queda ahí colgando, que es la capa de UI. Y pensemos un momento, ¿esto le serviría a nuestro amigo Manolo para crear una aplicación? Pues seamos sinceros, esto, tal y como lo hemos contado hasta ahora, no es algo que un pequeño comercio se pueda permitir, porque al final si toda la capa de UI la desarrollamos
con cada una de sus plataformas nativas necesitamos a alguien que sepa de Android, de iOS, de web, de escritorio y, por tanto, es algo que un pequeño comercio no se puede permitir y es donde quizá tienen sentido otras tecnologías. Aunque, bueno, ahora hablaremos de una cosa. Pero imaginaos una típica empresa de producto que necesita crear su aplicación desde cero y salir al mercado y va a mantener esa aplicación durante mucho tiempo, el poder compartir toda la lógica de negocio, toda la lógica de UI y encima, incluso en el servidor, compartir código con del backend con el frontend de forma muy transparente, esto puede ahorrar muchísimo tiempo y mucho dinero. Para aplicaciones de terceros que también vayan, imaginaos una consultora que quiera crear aplicaciones para otras empresas, como hace Worldline, por ejemplo, de la que hablábamos antes, también tiene muchísimo sentido si esa aplicación va a seguir evolucionando en el tiempo y no va a ser una aplicación sencilla. Por una aplicación sencilla, a lo mejor otras soluciones como las que hemos visto antes pueden llegar a tener más sentido. Entonces, como hablábamos, para que a Manolo le interese hacer una aplicación de este estilo, tendríamos que poder compartir también la UI. Y aquí es donde entra en juego Compose Multiplatform. Hemos dicho que tenemos cada una de estas tecnologías, pero no tenemos una tecnología común que pueda ejecutarse en todas ellas y que nos permite pintar UI. Desde hace bastante tiempo, bueno, un par de años o así, tenemos en Android Jetpack Compose, que lo que nos permite es crear interfaces de forma reactiva, de forma declarativa, estilo pues como lo hacemos con cualquier tecnología hoy en día, ¿no? Con React, con Flutter, con SwiftUI, etc. Entonces lo que hicieron en JetBrains es adaptar ese Compose a multiplataforma, de tal forma que podamos utilizar el mismo código que escribiríamos para una aplicación Android, lo podemos utilizar en el resto de aplicaciones prácticamente sin cambiar una coma. Entonces, en Compose Multiplatform lo que tenemos es, a día de hoy, soporte para todas estas tecnologías. Algunas de ellas todavía están un poco verdes, por ejemplo, para Android y para escritorio ya las tenemos en estable, ya se pueden usar en producción. Sin embargo, para iOS está en alfa y para WebAssembly, como os comentaba, es la última que ha llegado y por eso han creado el target de Kotlin Wasm. Esta está todavía en experimental. Así que, bueno, esta es una tecnología que os la cuento para que la tengáis en mente a futuro, pero que a día de hoy yo aquí no recomendaría a nadie que lo utilice. Vale. Con esto ya pues, tendría mucho más sentido que nuestro amigo Manolo pudiera desarrollar su aplicación, porque con una persona que sepa un pelín de cada tecnología, porque al final siempre surgen pequeños detalles, esto va a ocurrir con cualquier solución multiplataforma, puede desarrollar la UI una vez y utilizarla en todos sus dispositivos. Vale, entonces, ¿cómo empezamos con esto? Bueno, como tengo poquillo tiempo, me han dicho que me quedan 5 minutos, tampoco os voy a enseñar mucho, pero bueno, lo primero que os cuento es que para empezar, lo más útil es utilizar el wizard de Kotlin Multiplatform, que fue publicado hace relativamente poco, porque Kotlin Multiplatform lleva estable unos cuantos meses, no sé si desde septiembre u octubre. Antes había betas, etcétera, pero no habían sacado la versión 1.0 estable, por llamarlo de alguna forma. Y desde entonces existe este wizard que lo que nos permite es crear un proyecto de forma muy sencilla e identificando en cuáles cuáles son los targets que vamos a utilizar y en cuáles de ellos vamos a utilizar Kotlin Multiplatform como parte de la UI. Por ejemplo, en este de aquí abajo igual no se ve muy bien, pero en iOS nos permite o bien compartir la UI o utilizar SwiftUI para desarrollar la aplicación. Esto, como os digo, es lo podríamos ver un momento. Lo tenéis aquí, es un wizard muy sencillo, pero que nos permite esa configuración inicial, que puede ser un poco más tediosa, la tenemos directamente desarrollada y nos da un proyecto más o menos como este que tengo por aquí. Tampoco vamos a entrar en el código hoy, pero bueno, que nos permite, pues por ejemplo, esta parte que es de Compose, es la misma para las 4 tecnologías y cuando ejecutamos se puede ejecutar en todos los dispositivos y si lo cambiamos una vez, obviamente, funciona en todas las partes. Esto pues, os podéis imaginar cómo funciona. Tampoco voy a entrar
muy a fondo en eso ahora. Y si queréis seguir aprendiendo, pues yo soy Antonio Leiva, que no me he presentado en ningún momento, aunque supongo que ya lo sabéis, y tengo una empresa llamada DevExpert donde hacemos formación para empresas, pero bueno, también tengo mucho contenido público que podéis ir a ver en YouTube, por ejemplo. Tengo un montón de vídeos ya, estoy empezando a hablar bastante sobre Kotlin Multiplatform, por si queréis aprender el tema. Tengo una masterclass gratuita, tenemos formaciones para particulares, formaciones para empresas, así que si alguno aquí quiere seguir aprendiendo sobre Kotlin Multiplatform, Android o lo que necesitéis en ese aspecto, pues que sepáis que podéis contar con nosotros. Y ahí tenéis un QR donde está mi tarjeta virtual, donde tenéis todos los enlaces de lo anterior que os he dicho, el teléfono por si queréis mandar un WhatsApp, un email o lo que necesitéis. Así que para cualquier cosa, por ahí nos tenéis. Muchas gracias. Cualquier pregunta que tengáis o curiosidad, seguramente no podré responderlas todas, porque no soy un experto en tecnología multiplataforma, pero... Hola, ¿alguna pregunta? Hola. Hola. Mi pregunta es, ¿cuál es la principal diferencia entre Kotlin y otro lenguaje de programación, por ejemplo, como Java o PHP o C++? Las diferencias. Bueno, al final muchos lenguajes modernos están tendiendo hacia los mismos conceptos y a Java en su momento le faltaban muchos de ellos, pues como son los conceptos como properties en vez de utilizar campos con getters y setters, conceptos como las lambdas, como la gestión de los nulos, que Java en su momento, no sé cómo ha ido evolucionando ahora, pero en su momento tampoco tenía en cuenta de ninguna forma. Y Kotlin en lo que se enfoca es en ser un lenguaje muy pragmático, que sea, por un lado, fácil de escribir, en el sentido de que no tengamos que escribir demasiado código innecesario que no nos aporte nada, y por otro lado, que cuando lo leas sea muy sencillo de entender también. La gente lo que suele decir cuando lee Kotlin es que sin necesidad de saber el lenguaje les cuesta muy poco entenderlo, aunque luego para escribirlo haya que aprender un poco la nomenclatura, pero va un poco por ahí. Es difícil poner los puntos exactos entre las diferencias entre todos los lenguajes, porque además los lenguajes evolucionan muy rápido y casi todos van tendiendo un poco hacia los mismos conceptos, pero un poco su filosofía principal es esa, la de ser pragmático y la de que sea fácil de leer y de mantener. ¿Alguna otra pregunta? Hola, yo quería saber si a la hora de desarrollar con Kotlin Multiplatform para web, ¿daría alguna facilidad para el SEO o si eso habría que hacerlo de manera nativa? Lo primero es que ahí me pillas un poco, porque yo de web sé poco, pero entiendo que al final cuando utilizas Kotlin.js, que es la variante esta que comentaba, funciona estilo como si usaras TypeScript, es la parte más de la lógica dinámica de la aplicación. Luego tendrás tu HTML, que supongo que es lo que más importa, el HTML final, que es lo que más importa para el SEO, y este tipo de cosas. Y lo de Kotlin con WebAssembly, para mí WebAssembly es algo totalmente desconocido, pero entiendo que es casi como unos ejecutables que se pueden lanzar en el navegador y que ahí entiendo que son más para aplicaciones que para tratar de posicionarse como una web, sino que una aplicación, en vez de hacerla nativa para Android, pues sería como hacerla nativa para el navegador. Pero bueno, si alguien sabe WebAssembly aquí, que me perdone porque seguramente habré dicho alguna burrada. Muchas gracias. Nada. Buenas. Hola. Utilizando Kotlin Multiplatform, para la interfaz, ¿utilizaría la nueva versión de Angular Material? Kotlin Multiplatform para... Android. Para Android utiliza Jetpack Compose, que es... Sí, pero me refiero, ¿se transformaría a componentes de la nueva versión de Angular Material? Porque al fin y al cabo Google tiene su propio sistema de diseño, que es Angular Material, entonces hace poco sacaron su nueva versión, la versión 3. Entonces no sé si utiliza versión 2 o versión 3. Jetpack Compose, perdón, Compose Multiplatform y Jetpack Compose tienen Material 3, sí. Vale, gracias.
Buenas. Enhorabuena por la charla, lo primero. Gracias. Y con Kotlin Multiplatform, ¿puedes generar desde el ordenador, desde un solo dispositivo para todos? ¿O tienes que, en plan, si estás en Windows, puedes compilar para Mac y Linux? ¿O tienes que ir...? Que yo sepa, tienes que compilar en la máquina específica, sí. De hecho, por ejemplo, iOS, hemos hablado de desarrollar para iOS, solo podrías hacerlo en un ordenador con macOS, no puedes hacerlo en cualquier dispositivo. Muchas gracias.